¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Mis queridos dears, pues después del intro nos vamos a ir con una reacción de unos enlaces que me mandó nuestra amiga Anabel Merino desde España. Vámonos todos juntos de la mano hasta la madre patria, hasta España. En donde no sé si recuerdan que el viernes de la semana pasada sacamos el video de su versión, de qué es lo que hacía la original y qué es lo que hace en la versión de Dimash, en esta ocasión con la canción de Adayo, de Lara Fabián. Yo creo que la canción de Adayo, interpretada por Dimash, se hizo famosa gracias a I Am Singer. Pero aquí me mandó Anabel unos enlaces en donde Dimash interpreta este tema antes de I Am Singer. Creo que es en el 2016, o sea, un año antes. Y creo que hay otro video de 1 o 2 años todavía antes. Va a ser interesante ver estos videos porque vamos a poder hacer una comparativa, ¿no? ¿Qué fue lo que le cambió? ¿Qué arreglos le hicieron? ¿Cómo le interpretaba antes de I Am Singer? Porque la versión de I Am Singer, se los vuelvo a repetir, como se los dije en ese video, para mí es la mejor versión de Adayo que se haya jamás interpretado, tanto original o cover. Creo que es la mejor versión de Adayo, esa de I Am Singer, por el nivel de entrega, por el nivel de espectáculo, por el nivel de puesta en escena, tanto auditiva como visual. Y pues bueno, sin más preámbulos, vámonos con esta reacción de Adayo en el 2016. Al parecer es como un teatro local, algo así, en lo que dice ahí. El título es septiembre del 2016. Pues bueno, señor Dimash, ahora sí que haga lo suyo. Bueno, sigue, como podemos ver, sigue el mismo patrón que sigue Lara Fabián. Eso también lo hizo desde antes de cantarla ya de manera oficial en I Am Singer, un año antes. Sigue el mismo patrón. Empieza con voz muy suave, después cuando la quiere elevar la suaviza todavía más y hace que el cambio sea muy drástico, por eso se nota tanto la diferencia y hace que sea más espectacular. Pero realmente la versión de Lara Fabián, ella hace lo mismo, nada más que esos cambios y transiciones no son tan bruscos, por eso no se ven tan espectaculares, pero también los hace. Mucha dulzura. Wow, pues la verdad está haciendo comparativa de esta versión con la versión de I Am Singer. Yo creo que Dimash ya tenía en su cabeza la idea principal de qué es lo que quería mostrar. En la versión de I Am Singer solamente le hicieron los retoques para que fuera espectacular. Porque realmente estamos viendo que está haciendo lo mismo que en la de I Am Singer, pero sin hacer tan bruscos y tan espectaculares esos cambios. Yo creo que eso fue lo que le dio la puesta en escena, de que la agarraran profesionales, directores de escena, coreógrafos y todo eso, que la agarraran para que pudieran trabajar y hacer algo con Image y hacer que fuera tan espectacular. Porque realmente vemos que está haciendo los mismos cambios, las mismas transiciones. Aquí no está ocupando la impostación vocal, digamos que del estilo operístico, como si lo hace en la versión de I Am Singer. Por eso les digo que esos cambios y transiciones son más espectaculares, son más bruscos, por eso realza tanto. Pero realmente está haciendo lo mismo.
Yo creo que el patrón ya lo tenía, la idea en su cabeza ya la tenía, se las ha de haber expuesto a los productores, al director de escena, al director de piso, al director de foro, eh, y a los coreógrafos, y le han de haber dicho, a ver, tu idea es esta, vamos a trabajarla, vamos a madurarla. Y como sabemos todos los que seguimos a Dimash, que Dimash siempre se involucra siempre en todos sus proyectos, en todo, en tanto en música como en baile, como en puesta en escena, como en iluminación, en todo. Y cuando no se hacen las cosas como él quiere, hasta se enoja. Eso demuestra toda la entrega y la pasión de que siempre que quiere que todo le quede bien. Pero pues, sí, en resumidas cuentas está haciendo lo mismo, nada más que le falta la espectacularidad después de que la hayan agarrado los productores de I Am Singer. Vamos a regresarle un poco. Bueno, pues hasta aquí llega esta primera parte del video. Está en dos videos porque ven que son shorts de YouTube y obviamente no ocupan mucho tiempo. Vamos a ver la segunda parte, como me dijo Anabel que estaba dividido en dos. Vamos a ver lo que es esta misma presentación en la continuación de la canción. Y así que pues vámonos con el otro enlace. Bueno, ya estamos aquí. Al parecer no queda en la misma parte, pero vamos a ver qué es lo que hace en esta parte. Ok, aquí es donde ya hace la modulación. Ok, aquí vemos la otra de las cosas que les comentaba, ¿no? De la espectacularidad. Vimos que Dimash ya tenía planeado esto de hacer el sostenido por muchísimo tiempo. Y cuando lo agarraron, y vemos que aquí lo hizo, pero se mantuvo siempre en la misma nota, nada más moduló una vez, que es como lo hace Lara en su canción, ¿no? Como es en la versión original. Pero ya que la agarraron y la trabajaron para Dimash, hace la primera modulación como en la versión original y después hace dos o tres modulaciones más, que eso hace que le dé más espectacularidad. Por eso esta parte es tan emblemática e icónica en el programa de I Am Singer, ¿no? Porque de ahí en adelante se desata la pasión y ya no hay vuelta para atrás. Pues bueno, vamos a regresarlo otra vez para volver a escuchar esa parte. Modula. Ahí se le fue un poquito el tono, pero todo bien. Wow. La gente le aplaude porque es impresionante. Mm. Mm. Y pues bueno, hasta aquí llega este segundo enlace. Ya nada más faltaba lo de el adagio del final y ya. La verdad es espectacular. Vemos que ya tenía, se los vuelvo a repetir, es lo que más me saltó, que Dimash ya tenía en su cabeza la idea de cómo quería formarla, cómo la tenía estructurada. Nada más cuando lo agarraron los artistas y los creativos de I Am Singer, le dieron ese toque de espectacularidad con unas transiciones y cambios más bruscos para que resaltara muchísimo más. Obviamente la entrega en el escenario de Dimash también tiene mucho que ver. En esa entrega fue mucha pasión. Caer en las rodillas, doblarse en el suelo, pegarle al suelo del escenario, extender los brazos y que la voz te tiemble. O sea, es increíble. Esa presentación de Adagio, lo vuelvo a repetir, es un dulce. Y pues bueno,
Estos son los dos enlaces que me mandó de esta presentación. Ahora vamos a ver uno tercero que es como en una especie de karaoke familiar. Y pues bueno, vamos para allá. Y pues bueno, ya estamos aquí con Dimash. Vemos que ha de ser su tía y su prima. Sus primas, porque vemos que tiene una niña abrazada de la cintura. Ya saben que el Dimash y los niños es una cosa muy aparte. Es increíble. Es un imán de niños, Dimash. Y aparte le encanta interactuar con ellos. Va a ser un gran papá cuando lo sea. Si es que no lo es ya, ¿verdad? Digo, no sabemos. Y pues bueno, vamos a ver esta versión de Dimash Kudaibergen cantando Adagio. Por el tipo de corte de cabello, yo creo que ha de ser como 2014, 2015, por ahí de un Dimash de unos 19, 20, 21 años. Más o menos. Bueno, vamos a ver de qué se trata este enlace. Oh, wow, me gustó eso. Tú sé. Wow. Hasta ahí llega este video, ahorita lo volvemos a ver completo. Pero vemos que hace lo mismo, ¿no? Hace esa modulación y se sigue con el tono plano, después ya le mete vibrato al final. Cuando lo va a acabar, se escucha muy espectacular, les digo, Dimash ya tenía la idea. Nada más ya le dieron espectacularidad y la puesta en escena de una obra teatral cuando la tomaron ahí en I Am Singer, ¿no? Cuando Dimash se las propuso y les ha de haber dicho, miren, me sé esta canción, la traigo aquí abajo de la manga y yo la canto así, y le han de haber dicho, no, ¿sabes qué? Pues tú tienes capacidad para hacer esto, ¿no? Y han de haber trabajado ahí con él. Es espectacular. Capacidad pulmonar, el sostenido de la nota, soporte, control, es increíble. Vamos a volver a ver este enlace, que es muy cortito. Wow, sí está haciendo lo mismo. Cómo se escucha, cómo le aplauden todos al final de esa nota, porque sí, es increíble, ¿no? Y pues bueno, Anabel, muchísimas gracias por estos enlaces, ya sabes que siempre nos ayudas muchísimo, te estamos muy agradecidos, no nada más yo, sino que toda la comunidad que está aquí en el ático, porque gracias a ti podemos descubrir varias de estas cosas y yo les puedo platicar qué es lo que me transmite y qué es lo que, cositas que le llego a notar, ¿no? Que me salten en el momento. Y pues aprovecho para decirles que sigan dejando sus recomendaciones, sus enlaces, tanto aquí en YouTube como en Instagram. A lo mejor se tardan un poquito, pero salen. Ustedes no se preocupen de que salen. Y pues bueno, ¿qué les parecieron estos videos, estas versiones de Adagio? ¿Qué opinan de lo que presentaba Dimash antes? ¿Y qué opinan después de que la hayan agarrado en I Am Singer? ¿Qué fue los cambios que le hicieron? ¿Ustedes qué diferencia le encontraron? Déjenmelo aquí en los comentarios todo. Me interesa mucho saber qué es lo que ustedes descubren, qué es lo que ustedes les interesa y les gusta de estas versiones, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que si esta dirección les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.